antes de que Julián dé inicio a su conferencia, es un tema que hemos tratado en algunas otras ocasiones y en particular últimamente eh, saneamiento de las inundaciones y otros factores de contaminación en la bahía de Cartagena, sobre lo cual nuestro miembro correspondiente, don Ramiro Pereira Brieva, está preparando pues una conferencia para presentar un simposio en Eslovenia con la colaboración del arquitecto Ospina. Más tarde, pues al momento de los comentarios en la conferencia de Julián, entonces le pediremos a Ramiro que nos haga una breve pues, interpretación del tema que empieza a tratar en Eslovenia, que ya envía una ponencia, sí, un resumen de su ponencia en 300 palabras en inglés o algo así. Eh, entonces, bueno, ese comentario breve. Entonces, pues bienvenido, académico Julián Delgadillo, académico numerario, con su trabajo sobre el inicio del sistema sanitario en Colombia a comienzos del siglo XX, en plena época de la regeneración. Antes habíamos hablado de obras ejecutadas en época de la hegemonía liberal de la República Federal, y ahora hablamos de algo de obras civiles muy importantes desde el punto de vista sanitario, iniciadas en plena época de la regeneración. Entonces, tiene la palabra el académico numerario Julián Delgadillo. Aproximación al sistema sanitario en Colombia iniciándose el siglo XX. El manejo del agua como recurso para la vida y salubridad del hombre en la historia de la humanidad es un aspecto fundamental de la cultura de las sociedades humanas, tal como lo establece la Declaración de Dublín en su principio número 1, emanado de la Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente, SIAMA, en el año 1992, la cual dice que, dado que el agua es indispensable para la vida y la gestión eficaz de los recursos hídricos, se requiere de un enfoque integrado que concilie el desarrollo económico y social y la protección de los ecosistemas naturales. Los objetivos y alcances del presente trabajo plantean una mirada diacrónica valorativa al desarrollo e interacción del hombre y sus circunstancias socioculturales e históricas con el aprovechamiento del recurso hídrico para suplir sus necesidades sanitarias vitales básicas, finalizando el siglo XIX e iniciando el siglo XX, tomando como muestra representativa las ciudades de Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Cartagena, Bucaramanga y Villavicencio en el trabajo completo. En esta exposición voy a tocar someramente algunas de esas ciudades, en momentos en que se estaba descubriendo en Europa la existencia de microorganismos y virus causantes de enfermedades. Contexto histórico y antecedentes. El hombre, al hacerse sedentario y crear la agricultura, buscó sitios para sus poblados con acceso al agua para sus cultivos, sus necesidades vitales de alimento e higiene, al igual que lugares para depositar o enterrar sus basuras, desechos y excrementos, que junto con los de sus animales domésticos les servían como abono. Esa filmina que estás pasando es todavía no voy a hablar de ellos. En el mundo antiguo, desde muy remoto, aparecieron las letrinas para depositar los excrementos humanos, inicialmente en un hueco en la tierra, y se implementaron los sistemas de acueductos para transportar el agua a los lugares de vivienda y los alcantarillados para desaguar sus líquidos pestilentes y las aguas lluvias hacia los ríos vecinos. Las letrinas fueron creadas en Mesopotamia en el año 4000 para los nobles y élites y consistieron inicialmente en cilindros cerámicos sobre pozos negros o ciegos de varios metros de profundidad.
Se popularizaron como servicios públicos en Roma los retretes colectivos, mientras los patricios en sus domos o casas tenían acceso al agua corriente y a retretes familiares. Estas letrinas se hallaban conectadas en Roma al alcantarillado de la ciudad, que desaguaba también las aguas lluvias. Pero de todas maneras, se arrojaban a la calle las tinajas de detritos y de eyecciones humanas de muchas viviendas de las clases populares y de los esclavos, existiendo también los pozos ciegos para enterrar los excrementos en muchas casas. Los acueductos tomaban el agua en represas como la represa de Sad el Kafara en Egipto y la conducían a las ciudades como Roma o Segovia. Luego de la caída del Imperio Romano, aquí vemos una foto de la represa egipcia. Luego de la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 después de Cristo, las prácticas higiénicas romanas se abandonaron y las letrinas sobre pozos negros sin acceso al agua corriente o alcantarillas se continuaron usando masivamente. Desde el siglo VIII, los moros cruzaron Gibraltar y se emplazaron en la península ibérica, estableciendo en sus ciudades tales como Granada, Toledo, Córdoba, Segovia, normas higiénicas para conservar el agua, ya que para ellos, habitantes del desierto, era un tesoro muy escaso. Y con este objetivo se recogían las aguas ya separadas en 3 canales, aguas pluviales que se servían para preparar los alimentos y la limpieza personal, las que eran recogidas en un aljibe, luego las aguas grises que servían, aguas grises provenientes de la cocina y patios, en otro aljibe para luego utilizarlas en la limpieza de letrinas a baldados, y las aguas fecales que eran conducidas a los pozos ciegos. Pero gran parte de la población europea durante la Edad Media y el Renacimiento, al igual que las colonias españolas americanas desde el siglo XVI, arrojaban todo tipo de desechos nauseabundos a la calle y acumulaban en los pozos negros materia fecal, sufriendo periódicas crisis de epidemias y pestes mortales hasta la época moderna del siglo XIX, cuando se descubrieron los microbios y los virus. Durante el siglo XIX, a partir de las observaciones del médico inglés John Snow hacia 1847, y luego con las investigaciones del francés Louis Pasteur entre 1822 y 1895, se pudieron relacionar las enfermedades del cólera y la fiebre amarilla, la fiebre tifoidea, con el agua contaminada, con la materia fecal, y se descubrieron los microorganismos que las causaban. A partir de este entonces se establecieron limitaciones y reglas a los pozos ciegos, verdaderos focos de contaminación, y así fue naciendo la ciencia de la potabilización del agua para tomar y para usar con distintos objetivos. La consecución del agua necesaria al hombre para suplir sus necesidades vitales de higiene, comida, cultivos, industria y salubridad, de acuerdo con una experiencia milenaria, siempre se ha realizado mediante etapas que han comprendido a través de la historia todos o alguno de los siguientes procesos descritos en el famoso y tradicional tratado de los autores Ferran Geyer que todos estudiamos en la facultad, el Water Supply and Wastewater Disposal. Captación del líquido, desarenadores, potabilización del agua y tanques de almacenamiento, acueductos de transporte y distribución del agua, alcantarillados para la recolección de las aguas lluvias y servidas de viviendas y calles. Entre otras, se puede rememorar que en la Roma cuadrata de la antigüedad, de antes de Cristo, hubo alcantarillas famosas como la famosa Cloaca Máxima, que todavía está funcionando y que desaguaba el foro republicano hasta el río Tíber, construida en el siglo VI antes de Cristo. Los sistemas de alcantarillado sanitario se fueron implementando y fueron estudiados, proyectados y construidos a partir del siglo XIX solamente, y uno de los primeros fue el de la ciudad de Hamburg, en Alemania, en 1842, luego de un incendio que obligó a la ciudad a reconstruir su sistema. Estos sistemas eran generalmente de alcantarillados combinados para recibir las aguas negras y las aguas servidas. También las lluvias caídas en tejados de casas, patios y calles.
Ya para el año 1885 en Chicago existía un alcantarillado combinado, y Memphis, en Tennessee, construyó un alcantarillado separado en 1880. A niveles teóricos, en Estados Unidos se dieron debates sobre la necesidad de emplear alcantarillados combinados o separados y sobre el tratamiento de las aguas servidas. En el abstract del libro Historic Turning Points in Municipal Water Supply and Wastewater Disposal, 1850-1932, escrito por los profesores Joel Tarr, Francis Clay, McMichael, de la Carnegie Mellon University de Pittsburgh, se desarrolla un resumen de dichos debates hacia finales del siglo XIX. En Colombia, los sistemas de alcantarillado sanitario han sido implementados muy tímidamente y aún hoy en día no se han completado y dejan mucho que desear, ya que carecen la gran mayoría de plantas de tratamiento de aguas servidas, si acaso tienen lagunas de oxidación, como en Bogotá hubo en una época. Entonces, ahora hablamos de los antecedentes del sistema de alcantarillado en Colombia, en el Nuevo Reino de Granada, hasta el siglo XIX. Durante la época colonial de la Nueva Granada, hoy Colombia, siglos XVI a XIX, con dependencia inicial del Reino de Castilla de Aragón durante la conquista, luego del Sacro Imperio Romano-Germánico con Carlos V y finalmente el Imperio Español desde Felipe II, las ciudades se fundaron cercanas a los ríos para servirse de sus aguas. El caso de Santa Fe de Bogotá, inicialmente fundado el poblado Teusaquillo, que luego se convirtió en la ciudad capital Santa Fe, fue localizada entre los ríos Picachá o San Francisco y San Agustín Manzanares, al centro oriente de la sabana de Bogotá, como todos sabemos, de donde se tomaban sus aguas transportadas por aguateras en sus múcuras o cántaros. El primer acueducto, Agua Vieja o Laureles, historias bastante conocidas, fue construido en 1584, época del 3 Días Venero de Leyva, tomando las aguas del río San Agustín para conducirlas por una acequia de cal, ladrillo y piedra hasta la primera y única pila pública de la época, una estatua que tenía una estatua de San Juan Bautista, que todavía existe, llamada popularmente el Mono de la Pila, localizada en la Plaza Mayor, hoy Plaza de Bolívar. Existe y hay reproducciones de esa estatua, de donde las aguateras la tomaban para llevarla a las casas. Durante los siglos XVII a XIX se implementaron nuevas pilas públicas y acueductos, tales como la pila de las Nieves en 1865, luego el acueducto del río Fucha en el año 1689, y al derrumbarse en el siglo XVIII, el virrey Solís construyó el acueducto de Agua Nueva, con aguas tomadas del río San Francisco Vicachá en el año 1757. En un punto de mayor elevación topográfica en el Bodeguerón que forman los dos cerros famosos de Guadalupe, que en muisca significa Quijisha Huaxica, y Monserrate, que en muisca significa Quijisha Caca, por donde transcurre el río para conducirlas por medio de una acequia que penetraba la ciudad por la calle de la Fatiga, que es la calle 10, actual calle 10, hasta la Plaza Mayor. Después del año 1792 se inició la construcción del acueducto del río Arzobispo, que es el actual río Arzobispo, que pasa por el Parque Nacional hasta San Victorino, bajo la dirección del padre Juan Domingo de Petrés, el arquitecto de la catedral, inaugurándose en 1803, y se descubrió y habilitó como fuente in situ, que también está en las Filminas, el Chorro de Padilla, cercana al actual funicular de Monserrate. En total, en Santa Fe había 37 fuentes públicas. El sistema de alcantarillado de Santa Fe colonial aprovechaba la pendiente natural de las calles en sentido este-oeste mediante una red de canaletas descubiertas revestidas con tapas para la disposición de las aguas servidas, basuras e inmundicias, de lajas, perdón, para la disposición de las aguas servidas, basuras e inmundicias, localizada en el centro de las calles empedradas, las cuales tenían sección triangular en batea, con la parte más profunda en el centro, en donde se localizaba la acequia. Pero las calles no empedradas eran la mayoría de las calles de Santa Fe.
y contaban algunas con acequias excavadas en tierra, las cuales en invierno creaban grandes barrazales y focos de contaminación. Este sistema se mantuvo con pocas variaciones en los inicios de la República hasta finales del siglo XIX. Según informes de la época, los agentes de la limpieza y informes de los españoles, los agentes de la limpieza eran los cerdos, los animales domésticos, los chulos y las aguas lluvias que corrían libremente desde los cerros orientales. La disposición final del sistema eran los mismos ríos Vicachá, San Agustín y otros, aguas abajo, al oeste de la ciudad. Desde los años 1872 se inicia muy lentamente la sustitución de las canaletas superficiales del alcantarillado, empleando tubería enterrada, siendo el primer tramo, según la autora consultada Miriam Astrid Loaiza Ríos, en una tesis sobre historia que hizo en la Javeriana, la calle 10, entre la Plaza de Bolívar y la Carrera 11. Para el caso del acueducto de la ciudad de Medellín, pasamos a Medellín, fundada con diferentes nombres por los conquistadores españoles entre los años 1630 y 1675, aledaña al río de su nombre, a la quebrada Aná, hoy Santa Elena, y a varias otras quebradas dentro del Valle de Aburrá. El gobernador de la provincia, Miguel de Aguinaga, en 1677, ordenó que se eche el agua de la quebrada de Aná, que quede bien corriente y moliente y bien segura la lupia o rompimiento de donde se coja el agua, construyendo un acueducto en canaletas de piedra y cal, y ya para el año 1788 el gobernador Antonio Mon y Velarde creó una pila terminal en la Plaza Mayor. Luego de la independencia y de los conflictos y guerras civiles de los primeros años, se creó una entidad privada para el suministro de las aguas en 1856, la Sociedad de Aguas de la Ladera. Y para 1870 existían varios acueductos privados y pilas de agua que utilizaban como fuente principal la quebrada Piedras Blancas y sus afluentes, las quebradas Mazo, Guayabo, Chorrillos y Burulera. El sistema de alcantarillado de Medellín fue similar al de Santa Fe por sectores. Las aguas servidas eran arrojadas a las calles y recogidas en bateas o acequias que las desaguaban, mientras las excretas se enterraban en pozos ciegos. Hacia el año 1788, el gobernador Antonio Mon y Velarde, dentro del contexto de las reformas borbónicas, ordenó que los usuarios construyeran desagües subterráneos desde las casas hasta las calles. Los efluentes eran transportados luego hasta el río Medellín, aguas abajo. El trabajo también contempla el acueducto y el alcantarillado de Cali, que va a aparecer publicado en las publicaciones de la academia, y por espacio de tiempo no lo mencionamos acá. La ciudad de Barranquilla, desde su aparición como un caserío de hombres libres o Rochela en el año 1627, fue conocida como un sitio de embarcación o atraque en unas barracas del río Magdalena de la hacienda San Nicolás de Tolentino, y para sus necesidades vitales y de desarrollo tomaba las aguas de la cercana ciénaga de Camacho y de sus riachuelos aledaños, Caño Arriba y Caño de Soledad. Estas aguas eran transportadas por personas llamadas aguadores con barriles a lomo de mula y asno hasta la puerta de las viviendas. Durante el régimen federal, hacia 1877, se otorgó una concesión al empresario Ramón B. Jimeno, oriundo de Ciénaga, Magdalena, con el fin de construir un acueducto de hierro para transportar dichas aguas a 6 pilas públicas, de donde se sirvieran de líquido los habitantes y los aguadores, fundándose así la empresa de acueducto de Barranquilla. Empresario Ramón B. Jimeno fue años más tarde también concesionario del acueducto de Bogotá. El alcantarillado de Barranquilla se ha sustentado tradicionalmente en la existencia de un complejo sistema de caños y arroyos al oriente de la ciudad, principalmente en la zona central. Aquí vemos la calle del Progreso, que es como un punto fundamental en el desarrollo de Barranquilla
desde el Puerto Real hasta la iglesia de San Nicolás y el puerto. Este acueducto se ha sustentado en esos caños, principalmente en la zona central y en el mercado, estando y localizados en la margen izquierda del río Magdalena y conformando una serie de brazos laterales del río, los cuales hacen parte de su cuenca baja y delta, al igual que la ciénaga de Mallorquín, a pocos kilómetros de su desembocadura en el Mar Caribe. Estos numerosos caños históricamente se han tomado como desagües naturales para el sistema de alcantarillado, siendo algunos de ellos el caño La Ullama, que está en las Filminas, el caño Arriba, caño del Mercado, Tramposos, La Tablaza o Compañías y el caño Agromar. La ciudad de Cartagena también la vamos a saltar, está contenida en el trabajo escrito y procedemos entonces a hablar de la ciudad de Villavicencio, antigua población llanera de Gramalote y hoy barrio del Barzal. Se había venido constituyendo desde épocas antiguas, siglo XVII y XVIII, como un sitio de descanso, en el cruce de las trochas ganaderas entre San Martín, San Juan de los Llanos y el complejo camino de herradura Quetame-Caques a Bogotá, sobre todo el tramo Quetame-Caques, era terrible, en tierras comunales de la antigua hacienda jesuítica de Apiay, que luego de la expulsión de los jesuitas la compraron la familia de los Romero y los Rey aledaña, que eran de familias que son de oriente de Cundinamarca, aledaña al río Guatiquía, al caño Maizaro y al caño de su nombre, Gramalote, en el pie de Monte Llanero, erigiéndose entonces como poblado hacia 1736, para luego, después de la independencia, tomar el nombre de Villavicencio en 1850. Ante el crecimiento de la ciudad y las necesidades higiénicas planteadas por la llegada de nuevos colonos buscadores de caucho en las selvas del río Guatiquía o de añil en zonas del río Guayabero, dentro del contexto del gobierno federal años 1853-1855, que sentó las bases como para el desarrollo de Villavicencio. La consecución del agua se hacía por medio de acueductos privados muy locales, tomándola de los caños Gramalote, Maizaro, Parrado, Quebrada Honda, Puque, Rosa Blanca y La Herrera, entre otros, y la expulsión de las aguas servidas se realizaba por canales superficiales hacia los mismos caños, aguas abajo. Entonces, ahora vamos a tocar brevemente el contexto histórico al inicio del siglo XX, la regeneración, la hegemonía conservadora y los grandes poderes del mundo. Lo tocamos brevemente. El sistema sanitario moderno en Colombia fue iniciado propiamente en los últimos 25 años del siglo XIX, durante el periodo de tránsito desde las reformas liberales del medio siglo XIX, consideradas la verdadera independencia de España, y la época cuando llegó al poder el movimiento político de la regeneración, 1886-1910, iniciándose la hegemonía conservadora, en momentos en que se venían mejorando en Occidente las ciencias y la tecnología que sustentaba los sistemas médicos de prevención de enfermedades y cuidados de la salud y la higiene. Al haberse descubierto la existencia de los virus, microbios, como el factor coli, como lo habíamos mencionado, y se daba un impulso a la implementación de mejores técnicas de ingeniería sanitaria dentro de los sistemas de acueductos y alcantarillados en ciudades de Europa y de Estados Unidos, siempre nuestros modelos a seguir. El movimiento político de la regeneración, según mi criterio, como contexto socioeconómico y filosófico de la época, fue una expresión del triunfo y restablecimiento de los poderes regionales y nacionales de los antiguos criollos conservadores, que se dio luego de las continuas guerras civiles del siglo XIX frente al advenimiento de lo que llamaban despectivamente la chusma liberal. Durante el federalismo 1863-86, al igual que debido a la influencia de la Iglesia, que había perdido su poder gubernamental tradicional durante los gobiernos radicales, unido a la necesidad de estabilidad regional para el naciente cultivo y exportación del café,
y la expansión económica generada por los liberales, lo cual influyó para que se conformara una coalición conservadora blanco-criolla, la Regeneración, que impuso a Rafael Núñez como presidente luego de la Guerra Civil de 1885, mediante la Constitución del 86, la que reformó el régimen federalista, devolviéndole los privilegios de que gozaban tanto la Iglesia como los criollos ricos y limitando el voto liberal y popular. Rafael Núñez, epicentro de esa reforma, 1825-1894, en su intimidad y fuero propio, era un poeta taciturno y en el fondo pesimista, que se refiere al inexorable paso del tiempo y de la ley de la vida, que todo lo iguala, según los siguientes primeros párrafos de su poema Kesesh. El corazón del hombre es un arcano inescrutable, imagen del océano, laberinto sin límites ni fin. Ayer gozó y hoy sufre, ayer lloraba, y donde el yermo del dolor viraba, hoy encuentra un jardín. Entonces Rafael Núñez, en conjunto con el antiguo liberal Gólgota y ahora conservador José María Samper Agudelo, y en colaboración con el lingüista y poeta Miguel Antonio Caro, 1843-1909, hijo del poeta conservador, fundador del Partido Conservador, José Eusebio Caro, redactaron la Constitución del 86, que dio origen a una nación centralizada políticamente y dominada por la clase criolla y el credo católico, después del concordato, el que fue firmado en el año de 1887 y que excluyó al Partido Liberal del poder hasta 1930, reviviendo los poderes políticos y culturales de la Iglesia de las épocas coloniales. Miguel Antonio Caro era un católico radical que consideraba que el poder y el derecho natural venían de Dios, suprema autoridad, a través de la Iglesia Católica, su verdadero intérprete, y por tanto cualquier gobierno estaba sometido a su voluntad divina, al igual que la razón humana, y consideraba al hombre blanco criollo, de herencia española, católico y conservador, como el verdadero ciudadano de Colombia, con la misión de predicar su evangelio civilizador a las clases inferiores, ignorantes, disociadoras y rebeldes que conformaban el Partido Liberal de la época, quienes no tendrían ningún valor cultural. Dice así: esta autoridad suprema es Dios, funciona en su nombre la razón, que aunque individual se hace cargo del pensamiento divino, es el pensamiento organizador y cooperador por excelencia, y coopera en su realización. Prescíndase de la razón humana como cooperadora de la razón divina y en vano se buscará quien establezca el orden en las sociedades humanas. No acierta a establecerlo el despotismo, ni la libertad, ni el acaso. Es necesario apelar a la razón humana intérprete de la divina, es decir, apelar a la religión. La Constitución de 1886, con algunos cambios en los años 1910, 34, 36, 54, 58, 68 y 84, rigió los destinos de los colombianos durante 100 años. Estas tendencias antiliberales se hallaban refrendadas por la Carta Encíclica Libertas Prestatissimus del Sumo Pontífice León XIII sobre la libertad y el liberalismo de 1888, 2 años después de la Constitución colombiana, algunas de cuyas consideraciones son las siguientes: si los que a cada paso hablan de la libertad entendieran por tal la libertad buena y legítima que acabamos de describir, nadie osaría acusar a la Iglesia con el injusto reproche que le hacen de ser enemiga de la libertad de los individuos y de la libertad del Estado. Pero son ya muchos los que, imitando a Lucifer, del cual es aquella criminal expresión, entienden por libertad lo que es una pura y absurda licencia. Tales son los partidarios de ese sistema tan extendido y poderoso y que, tomando el nombre de la misma libertad, se llaman a sí mismos liberales. El cambio de modelo económico y político patrocinado por la Constitución del 86 produjo baja en el crecimiento económico logrado en los gobiernos federales y condujo a la reacción de muchas regiones periféricas al epicentro de Bogotá, lo que incidió a que el Partido Liberal, en su ala radical dirigida por Rafael Uribe Uribe, no aceptara los resultados de
de la regeneración y se lanzara a la guerra civil del 95, que perdió. Y ante las elecciones de 1897, en que se dio el triunfo de Manuel Antonio Saclemente, el Partido Conservador Nacionalista, el partido se inclinó por la fuerza y se lanzó a la guerra civil de los 1000 días, que fue un conflicto complejo que involucró aspectos religiosos de Guerra Santa, con la participación de sacerdotes rabiosamente antiliberales como Ezequiel Moreno en Nariño, y que se extendió a países vecinos como Venezuela, Panamá, Ecuador y los países centroamericanos. 1906, 1909, hubo un enfoque progresista y tolerante, inspirado en parte en el gobierno de Porfirio Díaz en México, hasta las reformas de la Constitución de 1910, cuando se superó en algo el antiautoritarismo y en parte la exclusión política del Partido Liberal. Mientras tanto, en el contexto internacional, se dieron hechos muy importantes, como fue el gobierno de la reina Victoria, como fue la construcción del canal de Suez, como fue la revuelta que terminó con la hegemonía de los emperadores chinos. Sun Yat-sen decretó la República China en 1911, y el reparto de África entre 1884-85 y 1913, las grandes potencias se tomaron y se repartieron el África. Seguimos entonces con el sistema de acueducto y alcantarillado a comienzos del siglo XX en Colombia. Como efecto de los cambios sociales y políticos mencionados, impulsados por la doble revolución industrial y francesa, el modo de producción capitalista, los adelantos de las ciencias físicas y matemáticas, la medicina, salubridad e higiene y la tecnología desarrollada y aplicada en Occidente, al igual que en Colombia, y el efecto de la implementación de las reformas liberales, se fueron imponiendo en los sistemas de acueducto y alcantarillado diseños técnicos según las ciencias de la hidráulica, resistencia de materiales, hidrología y sanitaria, al igual que la utilización de tuberías metálicas a presión para que el agua llegara a todas las casas, implementándose sistemas de concesiones privadas hasta la administración de los acueductos, tal como fue el caso de Barranquilla en 1877, Cartagena con el jamaiquino James T. Ford en 1907, y Bogotá, donde mediante contrato de concesión con la Compañía de Acueducto de Bogotá, conformada expresamente para tal fin por Ramón B. Jimeno y Antonio Martínez de la Cuadra, que se comprometió a construir a su costo, producir la cantidad de agua adecuada y necesaria, administrar el sistema y cobrar a los usuarios de Bogotá y Chapinero el servicio de suministro de agua no tratada durante 70 años, iniciándose así los trabajos en 1888. Para el año de 1897, el cubrimiento del servicio comprendía 2.783 plumas o entregas de agua en Bogotá, 38 en el barrio anexo Chapinero y más de 100 fuentes públicas. Pero la higiene y desaseo en los suministros era dramáticos, según el médico José Gómez, citado por Juan Camilo Rodríguez, quien escribió en 1898. De aquí el delta del Ganges de las epidemias de Bogotá, en movimiento permanente: dengues, catarros, neumonías, bronquitis, males de garganta, diarreas, disenterías, tifus, libres, fiebres dormidas, niguas, piojos, robos, ociosidad, lo cual llevó, junto a otras fallas administrativas, a la anulación del contrato en 1914 y a reemplazarlo con la constitución de una nueva empresa de acueducto municipal manejada por las mismas autoridades de la ciudad, la cual realizó importantes cambios y adiciones.
En las filminas vemos el mapa de la ciudad en esas épocas entre los ríos, cruzado por los ríos San Francisco y San Agustín. Y también vemos otra serie de las fuentes públicas de donde se servía la gente, o las aguateras para llevar el agua a las casas. La época del desarrollo del acueducto moderno en Bogotá, aquí vemos el Chorro de Padilla, lo saltamos, es muy conocido, hay publicaciones muy minuciosas sobre su desarrollo y un resumen de él está en el trabajo que se va a publicar. Es de anotar que por primera vez en el país, en el año de 1926, se emitieron las leyes 12 y 34, la primera concerniente al saneamiento de puertos, dotación de agua potable en abundancia, alcantarillados y canalizaciones, y la segunda sobre el suministro de auxilios económicos para acueductos, lo cual incentivó, según el ingeniero Alfredo Peyman, la construcción hasta 1940 de los acueductos de Buenaventura, Cartagena, Puerto Colombia, Santa Marta, Riohacha, Barranquilla, Puerto Wilches, Puerto Berrío, La Dorada, Ipiales y Cúcuta, en conjunto con los alcantarillados de Buenaventura, Santa Marta e inicios de Cartagena. Igualmente, la Ley 72 del mismo año 1926 facilitó que Bogotá creara sus propios impuestos y tarifas para inversión en mejorar el tratamiento y distribución de las aguas potables, aspecto que fue seguido por la ciudad de Medellín y luego por todo el país. En el caso de la ciudad de Medellín, se estableció en el año 88 la exclusividad de las autoridades municipales para el suministro de las aguas de consumo a partir del creado acueducto municipal, el cual fue reglamentado con normas de vigilancia y conservación, absorbiendo los vagos acueductos privados que existían, principalmente la acequia de la quebrada Santa Elena, modernizándola, y el acueducto basado en la quebrada Piedras Blancas. Para entonces, la ciudad se hallaba en pleno crecimiento y expansión como polo de desarrollo industrial, agrícola, minero y comercial de Colombia, lo cual implicaba mejorar y modernizar los servicios públicos de la ciudad y una absorción y modificación de su entorno rural e hídrico, lo que se realizó en los siguientes años, entubando y canalizando varias quebradas como la Santa Elena, la antigua Aná, integradas al sistema de alcantarillado y sobre la cual se construyó la avenida La Playa. En el año 13, la ley cuarta emanada del Congreso de Colombia estableció y reglamentó que los consejos municipales administraran sus propios servicios públicos, y así en los años 16 y 17, cuando todavía la mayoría de la población en Medellín dependía para su sustento del agua tomada en 88 surtidores o fuentes públicas, se instaló en Medellín el acueducto de tubería de hierro, tal como existía en Bogotá, Cartagena y Barranquilla. Se construyeron un tanque de decantación o sistema de pretratamiento de las aguas basado en análisis bacteriológico de potabilidad, un tanque de almacenamiento con capacidad para 2.400 metros cúbicos, y se amplió la red para proveer de agua a los barrios de Oriente, Centro y Sur la ciudad con la utilización de medidores. Aquí vemos una filmina en donde se descubrió un alcantarillado de la época colonial, y en ese sitio se va a constituir un museo. Desde 1919 se consolidaron como institución las empresas públicas municipales de Medellín, dividida en 3 secciones. La primera de energía eléctrica, la segunda de teléfonos, tranvía y acueducto, y la tercera para mercado, matadero, ferias y planta de leches, iniciándose luego la instalación de tanques de almacenamiento, y en el año de 1925 se construyó una planta de cloración en La Tablaza, en inmediaciones del vecino
poblado de La Estrella, bajando los índices de mortalidad y morbilidad por enfermedades de origen hídrico. En los años de 1930, las empresas públicas municipales tomaron el nombre de Departamento de Empresas Públicas, ocupándose también del sistema de potabilización del agua corriente mediante la planta Villahermosa, y para el año 55 la entidad tomó el nombre de las Empresas Públicas de Medellín, considerada hasta recientemente como un ejemplo y garantía de buena administración, eficiencia y confiabilidad para toda Colombia. El sistema de alcantarillado de Medellín se hallaba a inicios del siglo XX altamente contaminado y era muy fétido, según estudios del ingeniero René Rigal, autor de varios de los planos que se muestran en las filminas con el planos del acueducto de las épocas. Según ese ingeniero, la red de canales construidas desde la colonia mediante conductos por gravedad y descubiertos, la mayoría presentaba alta permeabilidad que contaminaba la red vecina del acueducto, dejando que las aguas lluvias corrieran libremente por las calles para desembocar en las quebradas más próximas y finalmente en el río Medellín, sin tratamiento alguno. Este sistema debió ser construido por iniciativa de los particulares para el servicio de las viviendas hasta bien entrado el siglo XX. Las principales quebradas receptoras de todas las aguas lluvias y negras eran las quebradas de la zona, principalmente la Santa Elena, la que contaba con un poco caudal para diluirlas, ya que en el pleno siglo XX, principalmente en verano, se producía alta contaminación. También se entregaban a la quebrada La Loca, que tenía mejores condiciones. Entre los tranos del alcantarillado de la época se menciona como famosos el Zanjón de Guanteros, que recogía múltiples calles de la Medellín de esas épocas antes de 1920. Para los años de 1930 no se contaba aún con planta de tratamiento de desechos y aguas servidas. Hablamos ahora de la ciudad de Barranquilla. Entre los años 1880 y 1930, luego de la construcción del ferrocarril a Salgar, ferrocarril interno que llevaba al río Magdalena para embarcarse allí y llevar, por ejemplo, el café hasta Barranquilla, y la apertura en la ciudad de una aduana nacional, fue sede de varias empresas comerciales, financieras e industriales, debido a su situación de ser el primer puerto marítimo colombiano exportador de café por sus conexiones ferrocarrileras con Sabanilla y otros puertos sobre el mar, entre ellos Puerto Colombia, que contaba con el largo muelle planeado y construido por el famoso ingeniero cubano Francisco Cisneros en el año 93, imagen como del progreso. Aspectos que influyeron en que la ciudad se conectara directamente con el mar mediante la construcción de un canal directo hasta Bocas de Ceniza, iniciado por la Casa Julius Berger Consortium en 1914. A propósito de esta casa, tiene un estudio sobre el río Magdalena hecho con fotografía aérea, por lo menos en 1920. Ese estudio reposa en el Laboratorio de Hidráulica de la Universidad Nacional, y terminado por la firma Whiston Brothers en 1936, las Bocas de Ceniza, siendo presidente Alfonso López Pumarejo. Este auge económico hizo crecer demográficamente a Barranquilla, lo que impulsó el mejoramiento de su infraestructura sanitaria. Para el año 1896, la red de acueducto municipal tenía solo una cobertura del 18,54% de la ciudad y un número de viviendas de 4.120, con muchas deficiencias debido a la falta de tratamiento de las aguas y el no uso de medidores en las casas y en las pilas públicas, por lo cual entre los años 5 y 1922 se reestructuró la empresa prestadora del servicio como una sociedad mixta perteneciente al municipio y al Hospital de Caridad, aunque el agua producida se consideraba de mala calidad, sin tratamiento y muy costosa. En la época existían acueductos privados en sectores de la ciudad, y fue así como para el año 1920 se fundó la compañía urbanizadora del Prado, donde está el famoso Hotel Prado, promotora del barrio de su nombre para personas acaudaladas de las élites y del notariato,
inspirado en las especificaciones de barrios residenciales de Estados Unidos, la cual comprendía contar con su propio sistema de acueducto de aguas tratadas mediante la perforación de pozos profundos y la implementación de un tanque elevado de distribución y reserva. En el año 22, el municipio de Barranquilla, con un empréstito del gobierno central de Pedro Leopoldo Ospina, adquirió todas las acciones particulares de la empresa y organizó las empresas públicas municipales y contrató con Central Trust de Chicago, Illinois, el diseño y la construcción de un moderno sistema de acueducto con agua tratada y alcantarillado sin tratamiento que se extendiera a toda la ciudad. El sistema de alcantarillado de la ciudad de Barranquilla, iniciado el siglo XX, era muy ineficiente como el de otras ciudades y maloliente, constituido por tramos barriales que entregaban sus aguas a los arroyos ya mencionados, la Uyama, el Caño Arriba, el Caño del Mercado, Tramposos, la Tablaza y el Caño Agromar, sistema que se continuó hasta la constitución de las empresas públicas municipales, y sus apoyos técnicos y financieros lo fueron con la mencionada compañía financiera de la Central Trust Company de Chicago, la cual implementó un ordenado sistema de alcantarillado sin tratamiento entre los años 25 y 45, considerado en un momento dado como el más eficiente de la ciudad. Aquí nos saltamos a Cali y pasamos al acueducto moderno de Bucaramanga. Iniciándose el siglo XX, fue tomando cuerpo cuando se constituyó la Compañía Anónima del Acueducto de Bucaramanga en 1916. Entre otras, Bucaramanga, el origen fue un sitio de buscadores de oro con los indígenas. Se constituyó la Compañía Anónima del Acueducto de Bucaramanga en 1916, organizado como sociedad comercial privada conformada por las élites del momento, lideradas por el párroco de la Iglesia de la Sagrada Familia, Monseñor José Jesús Trillos, empresa que siguió conviviendo durante algún tiempo con acueductos privados y solo se concretó hasta el año 30, cuando tomó la Compañía del Acueducto de Bucaramanga, produciendo un caudal de 450 litros por segundo para una población de aproximadamente 200 viviendas, mediante una conducción por canaleta a gravedad desde la Quebrada del Hoyo, inicialmente hasta la planta de potabilización del Moro Rico, construida en dichos años. Modernamente, la empresa tomó el nombre del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga y asumió por algún tiempo el manejo del sistema de alcantarillado. El alcantarillado de la ciudad fue un factor o ha sido un factor de contaminación iniciándose el siglo XX. Se fue modernizando al cambiarlo paulatinamente por tubería enterrada hasta los años 50, al manifestarse creciente erosión en el costado occidental de la meseta a partir de una falla geológica en el costado oriental, y debido al mal manejo de las aguas del alcantarillado en conjunto con las quebradas naturales y las aguas subterráneas. Efectos de la expansión de la ciudad. Se creó entonces la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Magdalena, de Bucaramanga, en 1965, entidad que asumió el manejo del sistema de alcantarillado en 1974, para luego trasladarlo a la empresa pública de alcantarillado de Santander, fundada en el año 2004. El sistema sanitario de la ciudad de Cartagena continuó siendo altamente contaminante durante varios años en los inicios del siglo XX, conformado por aljibes, canaletas de agua supuestamente limpia al lado de bateas de agua servida y desperdicios. Cartagena en su acueducto colonial no tomó las aguas de ningún río porque no hay ríos por allí, sino que tomaban el agua del subsuelo. Se tomaba el agua supuestamente limpia al lado de bateas de aguas servidas y desperdicios, fosos que rodeaban las murallas de la ciudad con aguas estancadas y tanques de almacenamiento, todas estas estructuras destapadas al aire libre, al igual que calles encharcables y sin suficiente drenaje para las lluvias y para las aguas servidas que botaban las casas, constituyendo verdaderos focos de mosquitos transmisores de enfermedades, cuando ya había conciencia de la existencia de los microorganismos en las
aguas que producían pestes y tifos, lo que llevó a las autoridades a desarrollar campañas de limpieza, desinfección e higiene preventiva muy irregulares y no concluyentes. El sistema de acueducto de la ciudad entonces se fue mejorando en las primeras 4 décadas del siglo XX mediante un proceso conflictivo de contratación con compañías inglesas y norteamericanas. Así, el primer acueducto contratado con el inglés Russell en 1892, tomando como fuentes de agua los arroyos Turbaco, Matute, Colón o Torrecilla, se constituyó en un completo fracaso. En 1907 entró en servicio el acueducto en hierro contratado con el empresario jamaiquino James T. Ford, quien trasladó sus derechos de explotación a la compañía inglesa Cartagena Water Works, tomando como fuentes el arroyo Aguas Vivas o Matute y abriendo llaves de agua públicas y privadas. En las filminas aquí vemos la casa del acueducto en esas épocas y también hemos visto una vista de el tanque de almacenamiento. Este acueducto, que no abarcaba toda Cartagena, era un privilegio de los ricos y dejaba por fuera barrios periféricos, al igual que causó problemas a los agricultores y hacendados de las zonas de los arroyos de toma, aportando mayor cantidad de agua estancada, ya que el escaso sistema de alcantarillado no se reformó y más bien empeoró. Un columnista del diario El Porvenir en 1909, citado por L.C. Orrego, comentaba que resulta tela de Penélope en que el gobierno teje y la compañía del acueducto deshace el fruto de la labor. Para los años 1913 y 14, los problemas sanitarios continuaban y se presentó una epidemia de peste bubónica que tal vez es la referida por García Márquez en su obra El amor en los tiempos del cólera. El sistema de alcantarillado durante los primeros 25 años del siglo XX prácticamente seguía el mismo esquema de la época colonial, sin conductos de agua servía y las excretas continuaban siendo enterradas en pozos ciegos, tal como lo testimonia el diario El Porvenir del 21 de enero de 1925, citado por L.C. Orrego. En la época de invierno es explicable y hasta tolerable que en las calles se formen lodazales por la constante lluvia, pero que en pleno verano existan en algunas calles aguas estancadas, no hay motivo alguno que lo justifique y las autoridades encargadas de la sanidad deben proceder a impedirlo. En la Plaza de los Mártires hay una corriente permanente que pasa por la calle larga y desagua en el mar. Hacia los años 1930-1950 el sistema fue mejorado, pero aún hoy en día hay problemas de encharcamiento en varios barrios debido a su falta de nivel respecto al mar, su destino final, faltando sistemas de bombeo, ya que no cuenta con un amplio sistema de tratamiento de aguas. Mi padre, que fue ingeniero civil, en los años 40 le tocó, trabajaba con el Ministerio de Obras Públicas, le tocó ir a Cartagena y estarse un periodo estudiando el sistema de alcantarillado. No tengo ni idea qué sería lo que estaban haciendo, pero tengo conciencia de que él viajaba a Cartagena y escribía cartas desde Cartagena describiendo cómo era Cartagena. Conclusión del estudio. Los sistemas de acueducto, potabilización de las aguas y alcantarillado de las principales ciudades de Colombia se fueron modernizando desde inicios del siglo XX, al igual que los sistemas de recolección y tratamiento de basuras, incluidos los mataderos de reses y aves, y se implementaron con la intervención del Estado mediante las leyes 12, 34 y 72 del año 1926 sobre dotación de agua potable, auxilios económicos y autoadministración para acueductos. Efecto y consecuencias de la revolución industrial que permitió un diálogo entre las ciencias de la salud y los ingenieros civiles y sanitarios, presionado por las continuas epidemias de múltiples enfermedades de origen hídrico, como la disentería, las pestes bubónicas, el cólera, la fiebre tifoidea, la poliomielitis, la meningitis, la hepatitis, la diarrea, dando lugar a prácticas y costumbres de salubridad más acordes con las condiciones de la higiene personal y colectiva, enfocándose en la prevención de las enfermedades mediante la optimización de técnicas
de las plantas de tratamiento y potabilización de las aguas, según los adelantos de las ciencias médicas y de la ingeniería sanitaria. Para la época, mejorando el transporte del agua en condiciones de higiene y limpieza apropiadas, y mediante sistemas de recolección y desagüe de las aguas servidas provenientes de las casas de habitación, excretas, aguas derivadas de desechos industriales y aguas lluvias, utilizando inicialmente alcantarillados combinados o aún de solo aguas servidas, sin las lluvias, y sistemas parciales de tratamiento de aguas negras, tales como lagunas de oxidación, las cuales aún hoy en día solo se han implementado marginalmente en Colombia o a nivel privado en fábricas e industrias. En la Colombia actual no se han resuelto plenamente los impactos causados por los desechos, detritos y polución de las aguas, con el agravante de que los ríos, que en el siglo XIX tenían la capacidad de autopurificarse debido a la poca polución del medio ambiente y rural, tal como lo comentaban en Estados Unidos en la polémica sobre la necesidad de los alcantarillados separados, los ríos de nuestro entorno están completamente contaminados y sin vida, con nula capacidad de satisfacer sus demandas químicas y bioquímicas de oxígeno, los DQO y DBO, para tener peces y vida biológica. Es que el hombre contemporáneo y colombiano cada vez más destruye su propio medio ambiente y acerca la especie a su desaparición de la Tierra, permitiendo que especies más adaptadas e inteligentes se apoderen del orbe, tal como las cucarachas o microorganismos como el COVID-19. Pues una felicitación a Julián por su estupendo trabajo, sí, de presentación sobre el alcantarillado y los acueductos en la época de la regeneración. Pues para iniciar la mesa redonda, quisiera darle la palabra al académico Rodolfo Segovia. Rodolfo, ¿tiene algo que decir? Muy interesante en el sentido de que tiene la mucha información, porque es excesiva, casi para poder manejar coherentemente un artículo, inclusive da para un libro, por supuesto. Y usted lo hace con mucha propiedad y las ilustraciones son maravillosas. Quería felicitarlo y hacerle un par de consideraciones. Una, o yo me dormí o usted no mencionó el acueducto de Turbaco que en el siglo XVI se construyó en buena parte entre Turbaco y Cartagena, y que finalmente nos olvidamos de él porque el impuesto destinado a ese acueducto se dedicó a las murallas, con el argumento de que tener fuentes externas de agua para una ciudad vulnerable como Cartagena y que podía ser sitiada no era una buena idea. En todo caso, ese es casi que uno de los pioneros. La otra cosa es que en la ilustración que tú tienes de Barranquilla, en que señala a la calle del Progreso, entendí yo, la carrera 41, la calle del Progreso, como a lo largo de la orilla, si se quiere, de la orilla, no del río, pero sí a lo largo entre puertos del río, y pasando pues paralelamente a la Plaza de San Nicolás. Hay un error de precisión porque la calle 41 o el Progreso es vertical, es perpendicular a la plaza de San Nicolás, y lo que está mostrando realmente como perpendicular es el Paseo de Bolívar, que es lo que se llamó más tarde el Paseo de Bolívar y que se llamó en mucho tiempo la calle de las Vacas. Es una exposición fascinante, es increíble, como ya lo han dicho algunos de ustedes, la cantidad de datos que ha reunido el profesor Delgadillo, y pues es muy sorprendente la cantidad de información y lo fascinante de la investigación en sí misma, porque yo creo que
hay algunos estudios aislados, pero tratar de verlo en conjunto es lo que me parece supremamente interesante. Yo podría comentar varias cosas, pero quisiera concentrarme probablemente como en dos que podrían ser como de ayuda, probablemente más adelante. Primero quisiera referirme de manera anecdótica a lo que acaban de decir sobre los planos. Hay algunos planos sobre el alcantarillado de Bogotá del 50. Es el plano más antiguo que yo he podido encontrar. El más antiguo que he podido encontrar está en el archivo de Bogotá. Nosotros lo digitalizamos y lo tenemos ahí en una página web que se llama Cartografías de Bogotá y ahí lo pueden consultar. Y hay algunos planos sobre la canalización del San Francisco, pero son fragmentos, es decir, cosas aisladas. Lo que dice el académico Delgadillo es completamente cierto, es decir, es decir, como el conjunto de planos sobre las canalizaciones, en realidad yo no los he visto tampoco, pero hay algunos fragmentos en el archivo de Bogotá. Dicho esto, lo que quisiera señalar es la importancia que tuvieron algunas compañías y sobre todo el interés del gobierno nacional en distintos momentos por el saneamiento de las ciudades, sobre todo de las principales ciudades y sobre todo de los puertos y la capital. Pearson e Hijo, la compañía británica, fue contratada en 1907 para el saneamiento de Bogotá. Hizo un plan muy extenso y muy detallado, del cual se han perdido los planos lamentablemente, pero queda el informe escrito, que es un informe muy interesante porque habla no solamente de dotación de agua, sino también de alcantarillado. Y ese estudio fue duramente criticado por los ingenieros en su momento, por una comisión de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería, en cabeza de Alberto Bordatanco y otros ingenieros muy prestigiosos en su momento, que le hicieron como unas críticas muy pertinentes a ese estudio y pues estuvo engavetado mucho tiempo. Años después se contrató a la compañía Ulen, la compañía norteamericana, Ulen, que retomó algo de lo que ya había propuesto Pearson, y es muy interesante porque, pues, es decir, Ulen y compañía también estuvo activa en varias ciudades. Pearson estuvo activo hizo el saneamiento de Buenaventura, pues el proyecto de saneamiento de Buenaventura, el de Cartagena, el de Bogotá y alguna otra ciudad que probablemente se me escapa. Pero entonces están esos tres proyectos de saneamiento que son de distintos momentos. El de Buenaventura es del 15, creo, el de Cartagena es del 14, algo así, probablemente se me escapan un poquito las fechas, pero es más o menos por allí. Y Ulen y compañía sí fue contratada en los 20, fundamentalmente para hacer como todo el plan de saneamiento de Bogotá, y el contrato incluía obras extensas de alcantarillado, de mejoramiento del acueducto y también de construcción de vivienda obrera, que era como uno de los elementos que también estaba asociado con el saneamiento. Entonces llamaría un poco como mi atención sobre eso porque es muy interesante y yo creo que eso visto desde el punto de vista de un ingeniero sería como, yo creo que daría luces sobre qué fue lo que ocurrió allí. Yo cuando leo esos informes llenos de cifras y sobre los aforos de los ríos y una cantidad de cosas, pues hay muchas cosas que obviamente se me escapan. Yo me dedico más que todo a la historia urbana, pero seguro en manos de un ingeniero eso cobraría una vida distinta y tendría pues seguramente un análisis distinto y sería probablemente muy interesante. Entonces, pues eso es lo que yo podría comentar. Hay algo que también me parece muy importante y que está mencionado en la exposición, pero que me parece que valdría la pena destacarlo para todas las ciudades, y es el momento en el cual se comienza a tratar el agua. En Bogotá se comienza a tratar en el 20 específicamente,
de la mano de George Bunker, que es contratado un ingeniero norteamericano que está primero en Panamá, en el canal de Panamá, en el saneamiento del canal de Panamá, luego está en Barranquilla y después es contratado en Bogotá. Creo que también está, no estoy mal si en Medellín, no estoy seguro. Pero Bunker fue una figura muy importante en el inicio pues, del tratamiento de la cloración del agua, y ese fue un cambio, un parteaguas, por decirlo así, en la historia sanitaria de la ciudad, porque efectivamente pues, muchas de las enfermedades hídricas comenzaron a descender drásticamente. Curiosamente después comenzaron a ascender otra vez, pero fue porque la ciudad comenzó a crecer, y a crecer sin alcantarillado y sin acueducto. Entonces las estadísticas volvieron nuevamente a subir, pero luego volvieron otra vez a bajar en la medida en que la infraestructura se iba extendiendo a esos barrios periféricos del occidente. Pues obviamente en la medida en que el alcantarillado y el acueducto iba llegando a esos barrios, pues las condiciones sanitarias iban mejorando. Yo lo dejaría allí y podríamos discutir otros temas más adelante, si les parece. Gracias, profesor Luis Carlos. Está cordialmente invitado a hacernos una presentación de esos trabajos tan interesantes suyos aquí en la academia. Muchas gracias. Cuando usted disponga, a través de Clarelena, buscaremos contactarlo. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias por su interesantísima exposición. Bueno, yo quisiera aquí comentarles sí, que pues hoy he sido ilustrado en la presentación de Julián de algún aspecto que yo no conocía de mi propia vida familiar, ¿no? Y es que mi bisabuelo Joaquín Esguerra, es que tenía, inicialmente era un molinero y hacendado en la región de Tocancipá, pues vendió esas tierras y compró los terrenos del Paseo Bolívar, eh, donde quedaba el Chorro de Padilla y el molino del Boquerón. Entonces se convirtió en un molinero de trigo aquí en Bogotá, y también en una especie de socio, de hecho, de Ramón B. Jimeno, lo que me enteré, barranquillero y de los promotores del acueducto de Barranquilla. Entonces explotaban conjuntamente las aguas del río San Francisco en el molino del Boquerón. Pues el bisabuelo para el molino y don Ramón B. Jimeno para el servicio de los primeros acueductos de hierro aquí en Bogotá. Pero el otro aspecto es que el bisabuelo no se vino solo del pueblo allá del norte del altiplano, sino se vino pues con una cantidad de primos y de gente de la familia, ¿sí? Que compraron muchos terrenos por allí en los alrededores, muchos de los cuales hacen parte hoy de la tradición de terreno de la Universidad de los Andes, y algunas de las tías bisabuelas organizaron algo que también existía a orillas del Fucha, y hay crónicas respecto a ello, y eran los baños. El, el, el Chorro de Padilla era un sitio donde, además de suministrar agua a las aguateras famosas, también era un sitio de baños públicos, ¿sí? Entonces había un pozo, contaba mi padre, ¿sí? Especial para los hombres y otro para las mujeres. El de las mujeres era más arriba. Entonces utilizaban el jabón y luego lo mandaban en una totuma para que llegara abajo el chorro de los hombres, pero claro, no se debían ver los unos a los otros en los distintos chorros. Entonces, bueno, ese aspecto familiar y anecdótico, porque eran varias señoras de esas que vivían de esos chorros, y había otros, ¿sí? Y había algunos más privados que los propiamente del río, ¿sí? Y ese era pues un pequeño negocio que existe también en el Fucha. La gente iba a bañarse pues cada 15 días o los fines de semana. Todavía no había llegado la costumbre norteamericana del baño diario por estos lares aquí, a este paro urbanizado en que vivimos, y en las casas de barrio de la Candelaria, que yo también habité hasta los 30 años, en una casa de esas viejas, a media cuadra, entre la iglesia de la Candelaria
y en la casa del Virrey Espeleta, por la carrera cuarta, pues había unos pozos en el patio muy pandos, como unos 50 centímetros de profundidad, donde se extendía el agua para que se calentara el rayo del sol y cuando estaba tibiecita, entonces servía para el baño de la familia. Bueno, esos temas los recuerdo, como también contaba mi padre de los alcantarillados, o sea, de aquellos zanjas que había por la mitad de las calles por donde corrían las aguas negras. Y también que uno iba caminando por la calle y de repente alguien gritaba desde un balcón, agua va, y era que iban a botar, a robar el contenido de una vaserilla por la ventana. Entonces había que tener mucho cuidado. Y el tema de las señoras con esas largas colas que se utilizaban a comienzos del siglo XX y a finales del siglo XIX, cruzando esos caños, ¿sí? Ese tema del aseo era un tema complicado y se entiende fácilmente que hubiese tantas epidemias en esa época. Bueno, un aspecto ahí anecdótico, familiar al respecto. Y el otro es que, pues, el libro de nuestro amigo que nos visita a menudo, Malcolm X, El poder y la gramática. Entonces, en la regeneración se hizo algo más que poesía y literatura gramática, y la Constitución del 86 se hizo algo también por el aseo y la limpieza sanitaria. Entonces, las obras únicamente no son de un partido u otro, sino era un anhelo realmente de toda la sociedad. El tema de la ideología y de la religión iba por aparte. El tema de buscar una sociedad con una mejor sanidad, con unas mejores comunicaciones, con un mejor urbanismo, pues era un sentido común en la gente de la época. Bueno, ¿alguien más quiere intervenir? Rodolfo, el académico Rodolfo Segovia. Que esos planos y ese estudio de la Pearson, tanto en Buenaventura como en Cartagena, tuvo su origen naturalmente en la necesidad que Colombia tenía después de la apertura del Canal de Panamá de sanear sus puertos. Existen muy detalladamente en la biblioteca Luis Ángel Arango, para cualquiera que quiera verlos si se interesa. Son muy detallados y muy bien hechos. De ahí surgió, y esta es la parte anecdótica, la idea y la justificación para derribar la muralla entre la puerta del reloj y la India Catalina, digamos, a todo lo largo del caño de San Anastasio, que en ese momento era en superficie y era un chical. Entonces, como ese lugar era tan infecto, decidieron tumbar la muralla y eventualmente colmatarlo. El académico Luis Felipe Telles desea intervenir. Luis Felipe tiene la palabra. Gracias, presidente. Bien, después de haber escuchado la exposición de don Julián, que también pues felicito, sería muy interesante agregar, por supuesto, la figura de Higinio Cuaya García. Él fue alcalde de Bogotá entre 1884 y 1890, una figura supremamente importante, olvidada un poco por la historia, no solamente de Bogotá, sino también de la República. Curiosamente, cartagenero, nació en Cartagena el 28 de mayo de 1841, murió en Bogotá el 7 de diciembre de 1927, pero era hijo de un santafereño, Higinio Cuaya Caicedo, y de María Josefa García y García del Fierro, que era, según entendemos, de Jamaica. Don Higinio Cuaya, que entre otras cosas era conservador, pero muy amigo de Tomás Cipriano de Mosquera, según lo que algunos registros señalan. Tomás Cipriano, que pues en teoría debía ser liberal, pero a quien incluso cuando entró en el 61 a Bogotá, todos los bronces de las iglesias y la catedral saludaron con gran efusión. Fue un alcalde, Higinio Cuaya García, que se preocupó especialmente por solucionar ese problema de los caños que nos estaba comentando nuestro presidente Santiago Luque. Y es que precisamente todo ese tema de esas alcantarillas o caños
pues generaba una cantidad de epidemias y de muertes entre todas las personas. En la memoria que el alcalde Cuaya García dirige al Consejo Municipal en 1887, señala que se había logrado aplicar los recursos para poder dotar de alcantarillas cerradas o buscar la forma de tener alcantarillas cerradas en todo el barrio de la Catedral. A ese efecto, pues terminó el adoquinado de la calle 12 entre las carreras séptima y 11. En el barrio de Las Nieves logró realizar el desagüe de las casas de la calle 10 a la altura de la carrera quinta, porque había allí un depósito de materias fecales que hacía imposible vivir en ese lugar y adicionalmente hacía imposible el tránsito a través de ella. Asimismo, en San Victorino y Santa Bárbara se dedicó a instalar letrinas de uso público porque realmente las personas cuando tenían una urgencia pues lo hacían en las calles, ¿no? Y dice Luis de Piñeres que estas obras no se habían emprendido hasta entonces porque no se las creía de beneficio público para la ciudad. Asimismo, por la ley 147 de 1887, el doctor Cuaya, siendo alcalde de Bogotá, aplicó el crédito que le había otorgado la nación al ya distrito de Bogotá para poder construir alcantarillas y para poder hacer pavimentos sobre las calles. Ese dinero lo sacaron de todos los auxilios que la nación y el municipio hasta ese entonces debían darle a las iglesias y a los establecimientos de beneficencia. Esto es en 1887, es decir, posterior a la entrada en vigencia de la Constitución de 1886, de manera que incluso durante el gobierno ya conservador de la Regeneración se había limitado de una u otra forma pues las prerrogativas que naturalmente tenía la Iglesia Católica. Con el acuerdo 22 del Consejo Municipal de ese año, 1887, se construyó el alcantarillado al frente de la Iglesia Catedral, de la Iglesia de la Enseñanza, de la Iglesia de la Tercera y de la Iglesia de la Veracruz. Y se terminó el adoquinado al frente de la Iglesia de San Juan de Dios, al costado de la Iglesia de las Nieves y del hospicio que quedaba allí cerca. Según el informe de esa época que está en los anales del Consejo de Bogotá, esa partida total fue de 4.838 pesos. Imagínense, una fortuna para esa época. Quiero solamente agregar que la figura de Higinio Cuaya se dedicó también a embellecer la ciudad, al punto que él fue el autor de la plaza de armas que conecta el edificio del Congreso con la hoy llamada Casa de Nariño. Y realmente es una de las figuras más importantes de la República, un poco olvidada, pero que merece toda nuestra admiración. A este efecto, quiero citar también la conferencia Higinio Cuaya García, el progresista alcalde de Bogotá por largos años, que dictó don Orlando Abello Martínez Aparicio en la sesión solemne del 7 de abril de 2010 en el seno de la Academia de Historia de Bogotá. Con esto termino mi intervención, solamente como un comentario para agregar a la conferencia de don Julián. Gracias, presidente. Bueno, académico Telles, dos costeños colaborando con el saneamiento de la capital, ¿sí? Higinio Cuaya y Ramón B. Jimeno. Entonces, bueno, siempre el contacto con el exterior nos sirve, ¿no? A través de la costa, para civilizarnos un poco acá en este Tíbet suramericano, como decía López Miquelsen. Bueno, yo me creo pertinente pedirle al académico Ramiro Pereira, que ha venido trabajando sobre este tema del saneamiento en Cartagena, ¿sí? Porque pues, es que el tema de eh, sanear las aguas y todo eso no se terminó en esa época ni se ha terminado todavía, sigue siendo un problema, estamos aún viendo a ver si terminamos las plantas de tratamiento, si hacemos plantas de tratamiento. Eh,
si las plantas de tratamiento locales si sirven o no sirven y se necesitan obras más importantes, las lagunas de aireación, o sea, las inversiones en esto son tan costosas y tan lentas y hemos estado tan demorados en este tema que realmente nos sobrepasó. Sí, lo que cuenta Julián es un inicio, pero no, es apenas un inicio, no estamos ni por la mitad del tema. ¿Sí? Y una muestra de ello son los problemas que mostró el académico Ramiro Pereira aquí en su presentación sobre las inundaciones en Cartagena y el tema del saneamiento de las aguas de las bahías allí en Cartagena, todos aquellos problemas de cuales también nos ha hablado nuestro numerario don José Vicente Mogollón. Ramiro ha venido preparando una ponencia, como mencioné al comienzo de esta sesión ordinaria, con el arquitecto Ospina y con la colaboración de la doctora Patiño, María Isabel Patiño, la hija de José Félix, que fue el rector de la Universidad Nacional. Ella es arquitecta especialista en patrimonio, tiene un doctorado en eso, trabaja con el Ministerio de Cultura o es asesora del Ministerio de Cultura. Una ponencia para presentar en Eslovenia, sí, que sería muy interesante pues, para nuestra academia tener esa presentación de Ramiro allí. Hemos comunicado el tema también a la académica Olimpia Neglio. Yo quisiera que Ramiro nos comentara algo sobre ese tema de la ponencia en Eslovenia sobre esa defensa desde lo sanitario del patrimonio de la bella ciudad de Cartagena de Indias. Adelante, Ramiro. Gracias, don Santiago. Bueno, pero antes quiero felicitar a nuestro expositor, ¿sí? Don Julián Delgadillo, por eso en realidad es una parte de la historia de la ingeniería colombiana. Antes de hablar de lo de Eslovenia, quería comentar algo un poquito sobre el tema tratado hoy, y es la captación y el destino final de todos estos acueductos, de dónde se captó el agua, lógicamente de los ríos, y en los mismos ríos tenía la disposición final de las aguas servidas. El principal río de Colombia es el Magdalena. El 80% de la población colombiana está en su entorno, en su espacio geográfico, en su cuenca. 20 departamentos y en la misma orilla hay unos 129 municipios. La mitad de los municipios de Colombia hoy no tiene planta de tratamiento de aguas servidas. Y es la que llega al río Magdalena y llegan todas a Cartagena. Fíjense la relación que hay. Una parte nos llega por el canal del dique y la otra parte nos llega en Bocas de Ceniza. En la parte de Eslovenia, si me permite, don Santiago, voy a leer, son 300 palabritas. La quiero leer porque aquí hay unos académicos muy importantes cartageneros, como doctor Rodolfo Segovia Saba, don Rodolfo Segovia, José Vicente Mogollón Vélez, quien podrían dar sus luces para esta presentación. Si me permite, voy a leer estas 300 palabras. Adelante, Ramiro. Dice: recurriendo a la historia, la ciudad de Cartagena de Indias en Colombia, patrimonio histórico de la humanidad, se prepara para afrontar el cambio climático. Las ciudades resilientes son aquellas que se preparan para el cambio y prevén medidas adecuadas para afrontar una crisis inevitable, como es la del cambio climático y su impacto, ocasionando daños al patrimonio material, inmaterial, natural y al bienestar de sus habitantes. Para afrontar esta situación global, las ciudades costeras que ya presentan afectaciones deben revisar otras causas que aumentan el problema, pues en algunos casos los daños causados por las inundaciones y otros desastres naturales no son aún consecuencia directa del cambio climático. Es el caso de Cartagena de Indias en Colombia, declarada en 1984 por la UNESCO Patrimonio Histórico de la Humanidad, afectada con mayor frecuencia por fuertes lluvias por encima de lo normal, influenciada por tormentas tropicales en el Caribe, causantes de inundaciones en el 70% de los barrios, zona industrial, sector turístico y centro histórico,
con sus fortalezas y conjunto monumental. Recurriremos a la historia con relatos de cronistas, mapas y planos de obras antiguas para demostrar que las inundaciones y la contaminación del sistema acuático en Cartagena de Indias son consecuencias del cierre de las bocas naturales que permitían el intercambio de aguas del Mar Caribe con las internas de la ciudad, por obras como la Escollera de Boca Grande, construida entre 1771 y 1778, hoy patrimonio cultural sumergido que bloquea parcialmente la salida al mar de varios millones de metros cúbicos de agua que fluyen hacia las partes más bajas de la ciudad, es la causa de las inundaciones. El traslado de la desembocadura del canal del dique en la avenida de Cartagena en 1952 y otras. El objeto de esta ponencia es la de presentar propuestas con visión holística para resolver los problemas actuales antes de que se incrementen los fenómenos meteorológicos extremos de segura ocurrencia. Cartagena de Indias, patrimonio de la humanidad, debe prepararse para afrontar los efectos del cambio climático. Gracias, don Santiago. Muchas gracias, académico Ramiro. Clarelena, la académica Clarelena Sánchez. Clarelena, activar el micrófono, por favor. Gracias. Bueno, felicitar a Julián, muy interesante conferencia. Realmente un panorama inmenso, llenarlo de detalles dará para un libro, sin lugar a dudas. Yo tengo dos preguntas. La primera, ese sistema sanitario era un programa central de los gobiernos conservadores o era más bien programas regionales o particulares de las ciudades. Me gustaría tener claro eso porque a mí no me quedó claro. La segunda pregunta sería, ya que estamos en pandemia y se habla tanto de la pandemia de 1918, si esa pandemia, que obviamente de alguna manera sucedió porque no había las condiciones sanitarias pertinentes, si eso estimuló el mejoramiento de los sistemas sanitarios y la mejora de las aguas en Colombia. Muchas gracias. El enfoque para mejorar los sistemas sanitarios realmente se inició en los últimos 25 años del siglo XIX. Yo pienso que fueron trabajos individuales de las ciudades. Solamente hasta los años 20, 25, es que el gobierno central se propuso toda una campaña para subsanar los sistemas de acueducto y alcantarillado. Es la impresión que tengo. Entonces, cada ciudad, cada provincia, cada departamento o cada estado hacía sus propios esfuerzos según las distintas ciudades, las capitales de provincia, etc. Se estaba hablando del saneamiento en Bogotá, de los esfuerzos que se han hecho en distintas épocas. Recordaba que para la época de 1920, y esto tiene que ver un poco con el aporte de Santiago, dice que el Paseo Bolívar era un foco de contaminación que no tenía alcantarillas. Entonces, después de que se hizo la canalización del río San Francisco, hacia los años 20, tal vez en la época de Pedronel Ospina, se acometió la mejora del sistema de alcantarillas de la zona del Paseo Bolívar, que es colindante con el pozo de Padilla, con la fuente de Padilla y con el funicular. Yo creo que efectivamente eso es así. Ramón B. Jimeno tenía un contrato con la
la ciudad, ¿sí? Ese tema creo que está bastante bien detallado en el libro de nuestro académico honorario Juan Camilo Rodríguez Gómez, sí, que escribió mm, hasta 3 libros sobre el tema con un acervo documental y un detalle de información supremamente grande. Es una obra muy completa sobre todo esto para la ciudad de Bogotá. ¿Eh? Pero sí, desde luego fue un contrato con una empresa privada del barranquillero Ramón B. Jimeno, y pues la ejecución fue parcial y tuvo muchos problemas y había contaminación en esos acueductos de hierro, eso no fue tan fácil, fue apenas un inicio, sí, y desde ahí a la canalización del río San Francisco completo era una cloaca, y desde luego el Paseo Bolívar, había algunos barrios, sí, que contaminaban los tanques del acueducto también, sí, y el río San Francisco era una letrina, la calle del Carnero, que existía allá por donde hoy en día, donde estaba el Palacio de la Gobernación, se llamaba el Carnero porque el Carnero o Carnario es pues un sitio para arrojar desperdicios, ¿sí? Eh, pues, eh, eh, el lenguaje castizo, ¿sí? Así se trataba el Carnario y por eso esa calle se llamaba el Carnero. Bueno, La investigación del académico Delgadillo es relacionada pues, con los sistemas de saneamiento a finales del 19 y comienzos del 20. La Constitución del 86 sí le asigna al Estado responsabilidades en materia de salubridad pública. Y es por eso que el año siguiente, en el 87, se crea la Junta Central de Higiene, que de alguna manera comienza a impartir algunos lineamientos de lo que deben hacer las principales ciudades del país en materia de higiene. Está un poco relacionado con lo que había preguntado antes Clara, tal vez. Entonces, pues señalar eso porque creo que puede ayudar seguramente más adelante. Hay una legislación muy importante a partir de la Constitución del 86 en materia de salubridad. Entonces, y se inicia en realidad a partir de la Constitución que le entrega esas obligaciones al Estado. muchas gracias, profesor Luis Santiago. Carlos, por esa importantísima aclaración, ¿sí? O sea, había un basamento legal en la Constitución del 86 para este tipo de saneamiento. Muchas gracias. Sí, Luis Felipe. Gracias. Es que complementando estas dos últimas intervenciones, tanto la de Julián como la del profesor Luis Carlos, para darle respuesta a Clara Elena, a mi juicio sí fue una cuestión de los gobiernos centrales, tanto los del radicalismo liberal como los de la regeneración. Ahora no tengo el dato, eso se puede verificar después, pero hay 2 decretos recién inaugurada la República de Colombia en 1821, del Libertador y del general Santander, que en ese momento era vicepresidente, sobre la necesidad de cuidar los recursos naturales. Un decreto importante de esa época, eso después se puede precisar, pero todos recordaremos que cuando estuvo la Federación de los Estados Unidos de Colombia, precisamente en esa época rigieron el Código Federal y los códigos estatales. El Código Federal es el mismo Código Civil que entró a regir como código de era el que se llamaba el Código de la Unión, que es el actual Código Civil que rige aún hoy. Ese código entró en vigor por la Ley 57 de 1887, que todavía está vigente. Y eso es muy importante porque es que quiere decir que el Congreso de la Unión fue precisamente el que dio los lineamientos para lo que era el cuidado de las personas, porque incluso la regulación o la primera regulación de bienes públicos, porque ahí se define qué es un bien público, qué es un bien mostrenco, qué es un bien baldío, que es un bien fiscal, están en el Código Civil, curiosamente, que regula pues situaciones de orden privado, pero precisamente estaban allí, y era ley de la federación. Después ese código, cuando entró pues la República
reunificada, reconstituida, ¿no?, en nación por la Constitución de 1886, ¿no?, hizo entrar en vigor el Código Civil de la Unión, que ahora se llamaba Código Civil, o que conocemos como el Código Civil colombiano. Allí hay muchísimas, normas que regulan todo lo que tiene que ver con el tratamiento de las aguas, con las servidumbres de luz, de paso, etcétera. Entonces allí hay una cuestión bien importante que incluso desde el punto jurídico se podría investigar, que después es un poco lo que introduce el profesor Luis Carlos Colón. Pero entonces sí sostengo que fue una cuestión de los gobiernos centrales y como pues lo había comentado en mi intervención anterior, fue por la ley 147 de 1887 del Congreso de la República, ¿no?, que se dieron los lineamientos para poder establecer los sistemas o el inicio de los sistemas de alcantarillado en la República visto de esta forma. Entonces sí fue una cuestión de los gobiernos centrales más que de los gobiernos municipales y departamentales o que en algún momento fueron estatales. Eso quiero agregar. Gracias, académico Luis Felipe Telles. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia y su colaboración con esta academia. Estamos terminando nuestro 17º año de labores como academia y 21º año como Centro de Estudios Históricos de la Ingeniería. Ya estamos como entrando en la madurez, ya tenemos que empezar a decir como cosas sensatas, ¿sí?, para que quede realmente una memoria y un aporte real al país de esta labor ímproba que realizamos acá. Pues a todos muchas gracias por esa colaboración que siempre nos han prestado, por sus valiosos escritos e investigaciones, por sus reflexiones, sus valiosos cerebros aportando ideas acá. Y los invitamos a nuestra sesión del mes de junio, el tercer jueves del mes de junio, que le vamos a dar posesión como numerario al académico Fernando Mayorga, que es también académico secretario de la Academia de Historia Nacional, un doctorado en Derecho Indiano, un importante libro sobre los presidentes de capa y espada y la audiencia de Santa Fe, con un acervo documental muy valioso que lleva una segunda edición o una tercera edición. Y tiene un interesantísimo libro sobre la propiedad territorial indígena en el suroccidente y el centro del país, tema que se trató aquí por parte del director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en vida de nuestro fallecido académico secretario Alfredo Díaz Picaruga, Iván Darío Gómez Guzmán, ¿sí?, mostrando pues, la concentración de los resguardos en el suroccidente del país. Y Fernando Mayorga trata el tema del suroccidente también más desde el punto de vista de la tradición legal, ¿sí?, o más bien la trayectoria, la tradición legal de todo ese tema legal allá en el suroccidente del país y también en el centro. A eso voy a darle una contestación tratando el tema cartográfico, la historia cartográfica en el centro del país, del tema de los resguardos, ¿sí? Y pues con eso haremos una presentación de la posesión de Fernando y la respuesta del suscrito, complementando principalmente el tema de la propiedad indígena en el centro del país. Propiedad que fue liquidada como una primera misión que tuvo el recién fundado Colegio de Ingenieros Militares de Mosquera. Entonces, bueno, esa labor tiene mucho que ver con la ingeniería naciente, la liquidación de los resguardos. Entonces, ese tema se va a tratar en la sesión del tercer jueves del mes de junio. Los esperamos.